Hola, bienvenidos a mi canal. Estoy muy emocionada porque este es mi primer video y la verdad espero que les guste mucho. Este es un proyecto nuevo para mí, algo que espero que se vuelva en un proyecto a largo plazo. Esa es como la idea. Así que sin mucho que decir, pónganse cómodos, apaguen las luces y acompáñenme a conocer a dos asesinos seriales de Colombia. Esto es Caso 1 Colombia, dos asesinos seriales. Antes de comenzar, creo que es importante aclarar qué es un asesino serial. Ellos son unas personas que han cometido una serie de asesinatos, como mínimo 3, pero que no están impulsados por ningún deseo o ningún motivo externo. Aclarado este punto, entendemos que los militares, asesinos y otras personas que sí tienen un motivo por el cual asesinan, no son asesinos en serie. Con esto claro, comencemos con nuestro conteo. El 25 de enero de 1957 nació Luis Alfredo Garavito en el municipio de Génova, Quindío, Colombia. Este hombre nació en una familia conformada por 9 integrantes, siendo él el primer hijo de 7 hermanos. Su padre se llamaba Manuel Antonio Garavito y su madre Rosa Delia Cubillos. Como muchos colombianos de la época, creció rodeado de mucha violencia, por lo que su familia tuvo que mudarse hacia Tuluá, en el corregimiento de Ceilán, en el Valle del Cauca. En este lugar estudió hasta quinto de primaria en el Instituto Agrícola y, según declaraciones del propio Garavito, su infancia estuvo marcada por la violencia y el maltrato por parte de su padre, quien golpeaba, insultaba y menospreciaba al niño y a su madre, infligiéndoles golpes y castigos. Incluso, en algunas entrevistas, él afirmó que su padre se acostaba a su lado y presuntamente abusaba de él. Esto hizo que en el colegio tuviera problemas para relacionarse con sus compañeros, ya que era muy tímido, distante y tenía tendencias hacia la agresión. Según él mismo relata, en la escuela los profesores me pegaban. Los compañeros me hicieron sentir mal, lanzándome palabras que me acomplejaron y me hicieron llenar de resentimiento y odio hacia la sociedad, los niños, mi familia y mí mismo. Pero el verdadero motivo que llegaría a una ruptura total de su personalidad fue cuando, a la edad de 12 años, un amigo de su papá abusó de él en repetidas ocasiones. Lo curioso es que esta sería la forma en cómo él seguiría abusando de sus víctimas más adelante. En la década de los 70, Garavito fue arrestado por primera vez al intentar abusar de un niño en un carril abandonado, pero gracias a los gritos del niño fue detenido por la defensa civil. Sin embargo, este acto lo cometió a la edad de 14 años y fue puesto en libertad. En ese entonces, la familia se había mudado a Trujillo, en el departamento del Valle, y su padre, al enterarse de lo que había pasado, lo expulsó de la casa. Esto hizo que a esa edad tuviera que realizar muchos trabajos varios para sobrevivir. Entonces llega a la edad de 19 años, donde se traslada a Armenia y tiene una vida normal, intentando mantener relaciones estables, tener un trabajo, e incluso en ese entonces había conseguido una novia. Digamos que en general intentó tener una vida sin problemas en la sociedad. Pero cae el año de 1978 y a sus 21 años, Garavito intenta reprimir sus impulsos psicóticos y cae en la bebida, afectando esta máscara que había creado. Con el tiempo se volvió un hombre conflictivo, bebedor, con un carácter peligroso y agresivo, presentando señales avanzadas de alcoholismo. Descubriendo, lastimosamente en medio de sus cavilaciones y fantasías, que su tendencia sexual se inclinaba más hacia los niños y solamente recibía placer al imaginarse con alguno de ellos. Gracias a estos problemas, llega a parar a una asociación de alcohólicos anónimos y, por medio de su seguro, recibe atención psicológica durante 5 meses en una clínica de Manizales. Cabe destacar que sufría de depresión y en varias ocasiones quería suicidarse.
Lejos de curarse en el hospital, Garavito perfeccionó una conducta fraudulenta y cínica. Llegó a manipular y engañar a los médicos y a sus compañeros de Alcohólicos Anónimos, pues simulaba estar en plena recuperación al tiempo que seguía consumiendo alcohol. Fue después de todos estos sucesos que Garavito decidió convertirse en un pederasta en serie. Pero fue finalmente en 1992, a la edad de 35 años, cuando Garavito comete el primero de sus más de 100 asesinatos. Solo basta decir que ese año desaparecieron miles y miles de niños alrededor de todo Colombia. Después de esto, viajó a Pereira, donde comenzó a coleccionar las noticias de sus asesinatos, y después viajó a Bogotá, donde en 1993 aparecieron los cuerpos de varios niños asesinados con el dedo pulgar del pie derecho amputado. Cayó el año de 1994 y Garavito sufrió un grave accidente gracias a un asalto fallido donde se quebró la tibia y el peroné, haciendo de estas características una prueba principal para la identificación de sus asesinatos. Pero no sería hasta 1995 cuando la policía de Buga decide recoger toda la información acerca de los demás asesinatos alrededor del país, y a partir de este punto se dan cuenta que están buscando a un asesino en serie. Luego de iniciar sus crímenes, en 1996 Garavito se había convertido en el mayor asesino serial del mundo. Sin embargo, su caída llegaría cuando se hizo pasar por habitante de calle y decidió asesinar al niño Ronald Delgado Quintero. Su madre, al enterarse de lo sucedido, apuntó como el causante de la muerte de su hijo a Luis Alfredo Garavito, el vagabundo, que los había estado observando desde mucho antes. Para este entonces, la policía ya tenía un perfil del asesino y tenía un nombre, pero Garavito, al saber que lo estaban buscando, simplemente se cambió su nombre a Bonifacio Morera Liscano. Fue precisamente cuando era fugitivo que se hallaron los cuerpos de una veintena de niños en una zona despoblada de Pereira. La noticia se regó por todo el país y se barajaron diversas hipótesis sobre los responsables de las muertes. De forma increíble, la más difundida y a la que más se dedicaron esfuerzos fue la referencia de la existencia de una secta satánica, lo cual era imposible porque en toda la historia del país nunca se había comprobado la existencia de tales organizaciones. Asimismo, igual estaba el hecho de que todos los cuerpos presentaban una evidencia clara de haber sido asesinados de la misma manera, y por lo tanto no podría decirse tampoco que fuera una organización del crimen. Para el mes de julio de 1998, Garavito hizo algo que hacen la mayoría de los asesinos seriales colombianos, y fue que cruzó la frontera entre Colombia y Ecuador y emigró al país vecino para seguir haciendo de las suyas. Pero como no todo es para siempre, fue en la tarde del 22 de abril de 1999 cuando un joven escuchó a un niño que gritaba. Un indigente siguió el sonido y vio a un niño desnudo, atado de pies y manos, lleno de cortadas, quemaduras y magulladuras, desatándolo de inmediato. Pero el niño no estaba solo. Junto a unos arbustos había un hombre que el habitante de calle espantó tirándole piedras. Fue entonces cuando se escucharon las voces de otras personas y el desconocido escapó entre la maleza. La policía llegó con prontitud y buscó al delincuente, pero al no encontrarlo, el cabo Pedro Babativa planeó una estrategia. Simuló retirar a todos sus hombres y desalojar el lugar. Fue así como pocos minutos después salió de la arboleda una persona de mediana estatura que trataba de escabullirse hacia la carretera. Desde una patrulla, el niño malherido lo identificó de inmediato y rápidamente dos uniformados lograron capturarlo. Entre las pertenencias de este hombre se encontraron muchas cuerdas, cuchillos, se encontró un tarro de vaselina, varios escritos con los nombres y los lugares de los niños con los que se había encontrado. Era muy detallista, diciendo el lugar y diciendo algunas características propias de ellos. Así fue que la policía comenzó a atar cabos y descubrieron que el hombre que tenían detenido era Luis Alfredo Garavito. Su primer juicio se inició en el año 2000 por la muerte del pequeño Ronald Delgado
y terminó con una condena a 40 años de prisión por lesiones personales. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Santa Isabel, en el departamento del Tolima. Por aquella época se presentaba un duro enfrentamiento entre liberales y conservadores en un periodo conocido como la violencia. Esta situación hizo que su padre, quien era liberal, muriera a causa de una emboscada por parte de los grupos conservadores. Por este motivo, su madre, viéndose desamparada, decidió abandonar su hogar. Y a pesar de que no hay información confiable que afirme que esta época influyó en las actividades criminales de López, podría haber influido de manera negativa en la forma como este hombre veía el mundo, al igual que ocurrió con Garavito. La historia de este hombre está narrada desde dos perspectivas diferentes: la versión de su madre y, claro está, la versión que él mismo le dio a las autoridades. Según su madre, Benilda López, Pedro Alonso era un niño feliz, inteligente y dedicado a sus estudios. Siempre estaba dispuesto a enseñar a las personas que le pedían ayuda y su mayor sueño era ser maestro. Después de la muerte de su esposo, ella comentaba que se fue de Santa Isabel con 2 hijos y una hija a trabajar en un restaurante donde le pagaban 4.000 pesos de la época. Allá conoció al que sería su segundo marido y todo parecía ir relativamente bien, hasta que a la edad de 8 años Pedro Alonso decidió irse de la casa y ella no lo volvió a ver hasta que éste cumplió 18 años. Sin embargo, la versión de Pedro Alonso es muy distinta a la de su madre. Según las entrevistas que se le hicieron al hombre, él asegura que vivió una vida de maltratos y abusos por parte de su madre. Supuestamente, ella se prostituía delante de él y de sus hermanos, haciendo que ellos desde muy pequeños cargaran con todos los problemas mentales, emocionales y laborales que ella tenía. Por supuesto, todos estos problemas lo hicieron irse de casa a la edad de 8 años, como ya les había contado anteriormente. Vivió en las calles de Bogotá como un niño abandonado junto con otros niños de la calle, pero digamos que su vida se volvió muy solitaria en el momento en el que una de sus amigas fue robada por un hombre y otra fue llevada por la policía. Durante esta parte de su infancia, él cuenta que fue adoptado por una pareja de extranjeros, pero que dejó de vivir con ellos en el momento en el que uno de sus maestros intentó abusar sexualmente de él. Así fue como volvió a las calles y cómo se convirtió en un ladrón y en un mendigo. A la edad de 18 años decidió volver a la casa de su familia, pero al intentar violar a una de sus hermanas menores, su mamá lo corrió nuevamente de la casa. En 1969, con apenas 21 años, Pedro Alonso fue capturado por hurto calificado y condenado a 7 años de prisión. Allí fue atacado por los presos, humillado y tratado con desprecio, para ser después violado por varios reos durante su cautiverio. Después del hecho, López planeó una venganza. Durante días esperó el momento en que su agresor se encontrara desprotegido para atacarlo. Aprovechó el primer descuido de su atacante y lo estranguló con frialdad, cobrando así su primer víctima. De esta forma, no solo se ganó otros 2 años de prisión, sino también el respeto de todos los demás reclusos. Salió de la cárcel en 1978 y, jurando no volver a ser una víctima nunca más, comenzó a vagar por las calles de Usme. Tan solo un par de días después, estando cerca del Salto del Tequendama, se encontró con una niña de aproximadamente 8 años. Se acercó a ella, charló un momento y después, llevado por sus impulsos, la secuestró, la violó y la mató. Según sus propias palabras, dijo: "Por primera vez mi cuerpo se llenó de felicidad". Después de esto, solo se dedicó a viajar hacia el sur del país. Desde Bogotá llegó a El Espinal, luego se encaminó a Neiva y después llegó a La Plata o a Popayán. Comenzó a establecer un patrón de comportamiento siendo un asesino viajero y, para sobrevivir, pedía limosna, hurgaba entre la basura y vendía baratijas que compraba en cualquier chatarrería. Atraía a niñas de bajos recursos ofreciéndoles dulces, regalos o dinero para después estrangularlas, violarlas
y golpearlas. En cada nuevo lugar asesinaba a una niña diferente, normalmente niñas indígenas o de bajos recursos. Recordemos que estas son las niñas más vulnerables en todas partes del mundo, ya que no van a tener familiares o recursos para buscar a su asesino. En el año de 1979, ya todos los periódicos comenzaban a publicar imágenes de todas las mujeres desaparecidas. Las investigaciones apuntaban a una red de trata de blancas y por lo tanto pusieron todos sus esfuerzos en encontrar a esa organización. Pero ante su falta de resultados y al darse cuenta que algo muy raro estaba pasando, decidieron contactarse con la policía colombiana y con la policía del Perú solo para descubrir que en esas localidades también se estaban presentando los mismos asesinatos. Meses después, durante el inicio de 1980, se da la captura de un hombre en un mercado después de que éste intentara llevarse a una niña ofreciéndole dulces. La policía detiene entonces a Pedro Alonso López y después de varias horas de interrogación, finalmente logran sacarle la siguiente información. Estaban equivocados. Las niñas no están en poder de ninguna organización, sino de un ser muy especial. Ese ser especial soy yo, y no busquen más a las niñas, que todas están muertas. Después de esta confesión, López llevó a las autoridades a un lugar apartado de la civilización para mostrarles dónde tenía una de sus muñecas, como a él le gustaba decirles. Cuando le preguntaron cuántas más había asesinado, él solo respondió: más de 200 en Ecuador, algunas docenas en Perú y muchas más en Colombia. En 1981, claramente fue acusado responsable de la muerte de todas estas niñas y permaneció en una cárcel de Ecuador durante 16 años. Después de esto, fue deportado a Colombia. Antes de seguir con esta historia, quiero aclararles un punto muy importante. Es un comportamiento muy habitual en los asesinos seriales hacerse pasar por personas discapacitadas para así poder evadir las penas que se le atribuyeron. Sin embargo, los estudios revelan que los asesinos seriales normalmente son conscientes de lo que hacen y planean cada uno de sus asaltos con sigilo y mucho detalle. Esta táctica solamente sirve para distraer y hacerse pasar como las víctimas. Aquí en Colombia fue detenido por el asesinato de una niña de 12 años llamada Flor Alba Sánchez. Claramente el juicio duró poco y fue condenado por su asesinato, a pesar de que había asesinado a muchas otras mujeres. Digamos que este fue el que más se le pudo comprobar. Pero también se le realizaron varios exámenes médicos y se concluyó que se encontraba en un estado psicótico y que por lo tanto era inimputable, por lo que debía ser enviado a un manicomio. Sin embargo, muchos de los registros que se cuentan hasta ahora dan testimonio de que este diagnóstico estaba mal porque él era completamente consciente de lo que hacía. Además, planificaba sus asaltos, lo hacía constantemente y aparte de eso tenía toda la disposición para hacerlo. En el año de 1994 fue trasladado al anexo psiquiátrico de la cárcel Modelo de Bogotá, donde dejaría de ser el centro de atención para convertirse en otro paciente del penal. Se mostraba locuaz frente a los médicos, hacía ejercicios físicos de forma compulsiva, no necesitaba medicamentos fuertes y se distraía leyendo o viendo televisión. Características que recuerdan mucho a las que son hechas por Garavito actualmente. Entonces, con cierta rapidez, la prensa y el país se olvidaron de sus crímenes y de manera absurda fue liberado en 1998 por considerarse que se encontraba curado. Como condición para salir de la cárcel se le obligó que debía seguir reportándose y asistiendo donde su psiquiatra. Pero como algo que claramente no se veía venir, lo que él hizo fue que desapareció y hasta el día de hoy no se tiene rastro alguno de su paradero. Eso significa que le dieron de alta en más o menos 4 años, confesando más de 300 niñas asesinadas y más de 110 confirmadas. Ahora quiero regalarles unos datos curiosos acerca del caso de Garavito. Primero,
Milton David García Tinoco, Ariel Gómez Rodríguez y a Pedro Pablo Ramírez se les fue acusado por los delitos de Garavito, ya que tenían características muy similares al asesino en serie. Segundo, en el documental de Discovery Channel, una investigadora asegura que Garavito les ayudó a encontrar al monstruo de los Cañaduzales. Tercero, Garavito asegura que muchas de las cosas que hizo con los niños era solamente una forma de prepararse para hacerlo con adultos. Cuarto, a Garavito no le gustaba que los niños no pusieran problema si eran sumisos, si no decían nada o si no se rehusaban, él simplemente los dejaba ir libres. Quinto, en una entrevista él aseguró que le gustaría ser parte del Congreso para poder ayudar a la infancia en Colombia. Sexto, los asesinos seriales intentan culpar a su infancia y a su pasado de todo lo malo que han hecho para así llevar la culpa hacia otro lugar. Séptimo, actualmente en Colombia no se aprobó cadena perpetua para los violadores. Octavo, algunas investigaciones sugieren que muchos de los abusadores actuales fueron abusados durante su infancia. Y noveno, actualmente Garavito tiene leucemia y ya fue trasladado del centro hospitalario nuevamente hacia su celda. Y como hicimos con Garavito, también vamos a hacer 9 datos interesantes de Pedro Alonso. Primero, en una entrevista dijo lo siguiente: yo no he matado a nadie, ustedes están muy equivocados, soy una persona muy especial enviada por un ser superior para salvar a las niñas de todos estos países, para salvarlas de tanto sufrimiento y tanta pobreza. Cuando veo una niña desgraciada en la calle, la llevo a descansar. Segundo, en otra entrevista dijo esto otro: por ahora, ayudar a encontrar más de mis muñequitas. Después me voy a seguir con mi obra a los Estados Unidos, porque allá hay muchas niñas que sufren y yo lo que estoy es cumpliendo con un deber revolucionario. Tercero, pero aún más impactante fue esta revelación: me sentía satisfecho con un asesinato si lograba ver los ojos de la víctima. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. El instante de la muerte es terriblemente excitante. Una niña necesita unos 15 minutos para morir. Era como una fiesta. Cuarto, y si no es muy claro su estado mental, dijo esto otro: el momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Esa es mi misión. Quinto, ahora sí terminamos con las entrevistas. En este caso, él confesó que una vez intentó abusar de una niña en Ecuador y los indígenas de la zona lo atraparon y lo enterraron bajo tierra. Pero en ese momento llegó una misionera que lo rescató y lo llevó a un lugar seguro. Entonces, digamos que le perdonaron la vida en ese momento. Sexto, el periodista Jairo Enrique Gómez comenzó a seguirle la pista a este asesino durante mucho tiempo, pero lastimosamente fue asesinado el 4 de diciembre de 1986. Caso curioso, fue asesinado por Campo Elías Delgado, que sería un asesino en masa conocido como el Poseto. Séptimo, cuando iba a ser juzgado en Colombia, la atención estaba puesta en el dopaje de Diego Maradona. Por lo tanto, los medios no le prestaron casi atención. Octavo, en uno de sus relatos él cuenta que fue adoptado durante un tiempo por una familia de zorreros, que son esas personas que llevan carretillas por la calle, y de esta manera él usaría este conocimiento para llevar a muchas de sus víctimas sin que la gente se diera cuenta. Y por último, noveno, les recomiendo el libro de los monstruos en Colombia sí existen, del autor Esteban Cruz Niño. Me encontré este libro cuando estaba investigando y creo que es un relato muy interesante la forma como él narra cada una de las experiencias de los asesinos seriales en Colombia, y lo recomiendo ampliamente. Bueno, llegamos hasta el final de los casos. Creo que fue algo muy interesante, un poco extenso, principalmente porque era mi primer video y quería hacer algo especial, 2 casos en uno, hablar de 2 asesinos seriales colombianos, principalmente porque yo soy colombiana y quería hacer algo especial por ser de mi país.
De igual manera estaré subiendo muchos casos de muchas otras partes del mundo, aparte de películas, libros, opiniones, reacciones, sin olvidar obviamente las historias de terror que tanto nos encantan y principalmente a mí. Yo soy una gran fanática de este tipo de historias, así que quiero contárselas. Espero realmente que les guste mucho, que se amañen, así que no olviden suscribirse a mi canal y darle like a este video. De verdad aprecio mucho lo que pueden hacer y tenerle fe a mi proyecto. Yo estoy muy emocionada por esto, así que sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Gracias.